En Voz Alta Relatos presenta Regreso a los orígenes, de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Narración perteneciente al libro de relatos breves titulado El primer caso de Montalbano. Capítulo 1. Había pasado la primera parte del lunes de Pascua en medio de una paz paradisiaca. La víspera, la televisión había informado a la ciudad y al mundo de que la mañana del día siguiente, es decir, el lunes llamado del Ángel, sería una pura delicia. Temperatura casi estival, ausencia de nubes y ni un soplo de viento. Por la tarde, en cambio, estaban previstas algunas nubes, pero nada preocupante, una cosa pasajera y sin importancia. Lo cual significaba que toda Bigata, desde los tatarabuelos a los bisnietos, se largaría al campo o al mar, bien provista de las tortas llamadas sfincioni, cudrironi o rosquillas azucaradas, arancini, pasta incasciata, berenjenas a la parmesana, lechones asados, cestitas con huevos, cannoli, casatas y otras exquisiteces para comer al aire libre, en lo que teóricamente era una merienda, pero que acababa convirtiéndose en una especie de comilona de fin de año. Lo cual significaba que la playa que se extendía delante de su casa de Marinella estaría invadida por un enjambre de ruidosas familias y música a todo volumen, por cuyo motivo resultaría imposible pensar en una tranquila comida en la terraza. Por eso, en previsión de todo aquel jaleo, había llamado a la trattoria de Enzo y se habían puesto de acuerdo. A las 9 de la mañana del lunes de Pascua, su coche fue el único que se dirigió al pueblo, circulando en dirección contraria a la de la enorme serpiente de automóviles, motocicletas, furgonetas y bicicletas que se desenroscaba desde Bigata. La comisaría, cuando llegó, estaba semidesierta. Mimi Augello había salido de Bigata con Beba, pero regresaría por la noche. Fazio se había ido de excursión al campo y hasta Catarella se había largado a los espacios abiertos. Al entrar le dijo al telefonista: «Messineo, no me pases ninguna llamada». «¿Y quién quiere que llame?», contestó sabiamente el hombre. Había llevado consigo 2 libros, una colección de ensayos y artículos de Borges y una novela de Daniel Chavarría, ambientada en Cuba. Uno para la mañana y otro para la tarde. Sí, pero ¿por cuál de ellos empezaba? Decidió, puesto que tenía la cabeza despejada y todavía no embotada por la digestión, que lo mejor sería sin duda comenzar por Jorge Luis Borges, que siempre y en cualquier caso te obliga a ejercitar la inteligencia. Se puso a leer cómodamente sentado en el pequeño sofá que había en un rincón del despacho. Cuando consultó el reloj, comprobó con incredulidad que ya habían transcurrido más de 3 horas. Las 12:30. ¿Cómo era posible? Observó que no había pasado de la página 71. Allí se había detenido para reflexionar acerca de una frase. El hecho mismo de percibir, de atender, es de orden selectivo. Toda atención, toda fijación de nuestra conciencia comporta una deliberada omisión de lo no interesante. Eso es cierto, se dijo, en líneas generales. Pero en su caso particular, es decir, de policía, la selección entre lo que interesa y lo que no interesa no ha de ser contemporánea a la percepción. Habría sido un grave error. La percepción de un hecho en una investigación no puede consistir en una elección contextual. Tiene que ser absolutamente objetiva. Las elecciones se hacen después, con mucho esfuerzo, y no por percepción, sino por medio de razonamientos, deducciones, comparaciones, exclusiones. Y no está dicho que no comporten el mismo riesgo de error, antes al contrario. Sin embargo, porcentualmente, la posibilidad de error es más baja en comparación con una elección debida a una instintiva selección perceptiva. Pero, por otra parte, y si bien se miraba en qué consistía aquello que Hamed llamaba el instinto de caza, sino en la capacidad de una fulmínea selección en el propio acto de la percepción, pues entonces,
¿Qué habría podido escribir y aconsejar un ideal manual del perfecto investigador? ¿Acaso la virtud estribaba en la mediocridad como de costumbre y se enfureció consigo mismo por la frase hecha que le había acudido a la mente? Es decir, que la elección perceptiva debía tenerse muy en cuenta, pues era lo primero que había que discutir hasta llegar a su negación. Complacido por las alturas filosóficas alcanzadas, notó que le estaba entrando apetito. Entonces llamó a la trattoria. Le contestó un camarero. Voz desconocida. Debía de ser un ayudante llamado para echar provisionalmente una mano. «Soy Montalbano. Pásame a Enzo». En segundo plano, un guirigay de voces, gritos, carcajadas, llanto de niños, tintineos variados de vasos, platos, cubiertos. «Dottore, ha acertado al no venir aquí», dijo Enzo. «Un follón tremendo. No nos queda ni un sitio libre». «Su comida está lista. Dentro de un cuarto de hora, como máximo, se la mando llevar». Dedicó el cuarto de hora de espera a retirar de la superficie del escritorio todas las cosas que había y a cubrirla con las páginas de un periódico viejo. Con unos cuantos minutos de retraso, se presentó un muchacho con 2 bolsas de plástico. Dentro había 3 fiambreras de gran tamaño, una con la pasta, otra con el pescado y la tercera con los entremeses, aparte del pan, media botella de vino, media de agua mineral, cubiertos y vasos. El muchacho dijo que pasaría al cabo de una hora para llevarse las cosas sucias y se fue para seguir echando una mano en la trattoria. Montalbano disfrutó tomándoselo con calma. Cuando terminó, las fiambreras relucían como si acabaran de salir de la fábrica. Introdujo lo que quedaba en las bolsas, retiró las páginas del periódico, volvió a ordenar el escritorio, abandonó el despacho, entregó las bolsas al agente de guardia, diciéndole que pasaría un muchacho por ellas y añadió: «Voy a dar una vuelta». El bar que había cerca de la comisaría estaba abierto, pero no había ningún cliente. Se tomó un café y, caminando por unas calles donde no había ni un alma, se dirigió al muelle para dar su habitual paseo hasta el faro. Se sentó en la roca aplanada, se llenó una mano de piedrecitas y empezó a arrojarlas una a una al agua. Observó que desde poniente se estaban acercando a gran velocidad unas densas y negras nubes de agua. El tiempo estaba cambiando rápidamente. ¿Quién sabe qué estaría haciendo Livia en aquel momento? Había decidido irse de excursión a Marsella con unos compañeros de la oficina y había insistido mucho en que él también formara parte del grupo. «Perdóname, Livia, pero de verdad que no puedo. Es un período de mucho trabajo». Era una trola. Jamás había tenido tan pocas cosas que hacer como aquellos días. Pero no le apetecía conocer a otras personas. El placer de estar con Livia quedaría anulado por el malestar de tener que convivir, aunque solo fuese durante 3 días, con gente que a ella le era familiar, pero absolutamente desconocida para él. «La verdad es que te estás haciendo viejo», replicó Livia, cuando él decidió confesarle que la verdadera razón de su negativa era justamente aquella. ¿Y qué? ¿Qué coño quería decir? Si uno se hace viejo, ¿por qué no disfrutar de los privilegios que otorga la vejez, junto con las molestias que conlleva? ¿Era dueño o no de no querer hacer nuevas amistades? Comenzó a soplar un viento muy desagradable. Mejor regresar a la comisaría. Una vez en su despacho, se instaló mejor, acercando un silloncito al sofá, donde pensaba tumbarse para apoyar las piernas en él. Volvió a tomar el libro de Borges. Pero al cabo de unos 10 minutos escasos, los ojos empezaron a cerrársele. Resistió heroicamente la lectura todavía un ratito, y después, sin saber cómo, los párpados se le cerraron de golpe cual persianas metálicas. Un ruido espantoso lo despertó y lo hizo levantarse de un salto, presa del pánico. Jesús, pero ¿qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba tan oscura la estancia? Entonces se dio cuenta de que se había desencadenado un temporal, que el agua del cielo caía como si la arrojaran con baldes y que fuera se estaba desarrollando un impresionante juego de truenos y relámpagos. Aquello era algo más que el ligero encapotamiento previsto por la televisión. Pero ¿cuánto rato llevaba durmiendo?
El reloj marcaba las 4. Quizás fuera mejor regresar a Marinela. Seguramente el temporal habría vaciado ya la playa de excursionistas. Fue a abrir la puerta del despacho y se estaba poniendo la chaqueta cuando un fuerte grito a su espalda lo dejó helado. ¡Mii! Se giró. Era Catarela, que se agarraba con ambas manos a la jamba para no caer de rodillas. «Dottori, Usía estaba aquí. Nada me ha dicho el muy cabrón de Messineo. Ay, dottori, ¿qué ha sido?» Mejor no decirle la verdad. No la habría comprendido. Esperaba 2 llamadas que ya he recibido, y ahora me marcho a casa. ¿Has pasado bien el lunes de Pascua? Sí, señor dottori. He estado con los familiares de la familia de ella. ¿De qué ella, Cataré? De ella, de mi novia, dottori. O sea, con su padre y su madre de ella, su hermano de ella, su hermana la chica y su hermana la mayor, suyas de ella, que ha ido con su marido suyo de ella, o sea, de la hermana mayor, en sus campos de él, en Durueli. ¿Suyos de quién, Cataré? Del marido de la hermana mayor de mi novia, dottori. Cabrito al horno hemos comido. Después ha cambiado el tiempo y hemos regresado, y yo he vuelto al servicio. Muy bien, nos vemos mañana. Tal como había ocurrido por la mañana, tuvo que circular en sentido contrario al de la enorme serpiente de coches, ciclomotores y furgonetas que trataban de entrar de nuevo en Vigata. El temporal lo estaba poniendo de mal humor. No hacía más que soltar tacos, dedicar gestos groseros y lanzar maldiciones a los automovilistas que se creían unos expertos e intentaban adelantar a la serpiente invadiendo su carril. Cuando llegó a Marinela y salió a la terraza, su mal humor se acentuó. Cierto que en la playa no había nadie, pero la horda había dejado a su paso bolsas, vasos y platos de plástico, botellas vacías, latas de cerveza, trozos de rosquillas, cacas de niños y papeles. Hasta donde alcanzaba la vista no había ni un solo centímetro de arena que no estuviera sucio, y la lluvia resaltaba la porquería. El próximo diluvio universal no será de agua, sino de toda nuestra basura acumulada a lo largo de los siglos. Moriremos asfixiados en nuestra propia mierda. Semejante idea empezó a provocarle picor por todo el cuerpo. Se puso a rascarse. ¿Sería posible que con el solo hecho de pensar en la suciedad uno se sintiera sucio? Por si acaso fue a ducharse. Cuando salió otra vez a la terraza, observó que el temporal se había alejado con la misma rapidez con la que había llegado. El cielo se estaba aclarando. Experimentó una irracional simpatía hacia aquel temporal aguafiestas, cosa totalmente insólita en él, que con el mal tiempo no quería tener absolutamente nada que ver. Sonó el teléfono. Estuvo tentado de no contestar. ¿Y si fuera Livia que lo llamaba desde Marsella? «Diga». «Soy Faccio, dottore. ¿Dónde estás?» «En Piano Torretta. Lo estoy llamando por el móvil». «¿Y tú qué haces en Piano Torretta?» «Dottore, habíamos decidido pasar juntos el lunes de Pascua, Galo, Galuccio y yo con nuestras familias, y nos hemos dirigido hacia Sgombro». «¿Y qué?» «Después el tiempo ha empezado a cambiar y hemos vuelto a subir al coche para regresar a Vigata». «¿Qué habéis comido?», preguntó Montalbano. Faccio se sorprendió. «¿Cómo? ¿Quieres saber lo que hemos comido?» «Me parece importante, puesto que te empeñas en presentarme un informe sobre cómo habéis pasado el día de fiesta». «Disculpe, dottore, pero le estoy contando la cosa en orden cronológico. A la altura de Piano Torretta hemos visto que había jaleo». «¿Qué clase de jaleo?» «Pues, no sé, mujeres que lloraban, hombres que corrían». «¿Qué había ocurrido?» «Ha desaparecido una chiquilla de 3 años, dottore». «¿Cómo que ha desaparecido?» «No la encuentran, dottore. La estamos buscando. Galo, Galuccio y yo nos hemos puesto al frente de 3 grupos de voluntarios. Pero dentro de 2 horas oscurecerá, y si no la localizamos a tiempo, habrá que organizar mejor la búsqueda. Quizás sería mejor que usted se acercara por aquí». «Voy ahora mismo». En la carretera de Montereale había mucho tráfico. Esa vez él también formaba parte de la gigantesca serpiente del retorno. Pasada una curva, se vio perdido. Por delante de él había un centenar de vehículos bloqueados. Apenas tuvo tiempo de frenar cuando detrás,
paró un autocar holandés. Ahora estaba atrapado y no podía moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Bajó del coche soltando tacos y sin saber qué hacer. En aquel momento, circulando a gran velocidad en sentido contrario y abriéndose un pasillo entre las dos hileras de automóviles, apareció un vehículo de la policía de tráfico. El agente que iba al volante lo reconoció y frenó. «¿Puedo ayudarlo en algo, comisario? ¿Qué ha pasado?» «Un tráiler que circulaba demasiado rápido ha derrapado a causa del piso mojado y ha invadido el carril contrario mientras se acercaba un coche con 5 personas a bordo. 2 han fallecido». «Pero... ¿es que los tráilers pueden circular los días festivos?» «Sí, cuando transportan productos perecederos». «¿El conductor del camión cómo está?» El agente lo miró desconcertado. «En estado de shock, pero no se ha hecho nada. Menos mal». El agente se sorprendió todavía más. «¿Lo conoce? ¿Yo? No. Pero tratadlo bien, sobre todo. Ya conocéis el interés de nuestro ministro, ese que quiere obligarnos a correr a 150 kilómetros por hora por los conductores de los tráiler. Les hace incluso descuento en las multas». Con la ayuda del agente de tráfico, pudo salir con gran dificultad de la hilera, describir una peligrosa curva y retroceder para tomar una carretera alternativa que, sin embargo, era un poco más larga. Así fue como se encontró circulando al pie de una colina llamada Chucafa, en cuya cumbre se levantaba la enorme villa de don Balducho Sinagra, donde él había estado una vez cuando investigaba la desaparición de 2 ancianos durante una excursión a Tindari. La gran familia mafiosa de los Sinagra se había disgregado. Al parecer, solo quedaba un superviviente, un nieto de don Balducho, un tal Pino, llamado el Acordador, tanto por la habilidad diplomática de la que solía hacer gala en los momentos delicados, como por lo que se decía de él en el sentido de que una vez había estrangulado a un hombre con una cuerda de piano, aunque el tal Pino se había trasladado hacía tiempo a Canadá o Estados Unidos. Todos los bienes de los Sinagra habían sido embargados, o por lo menos eso decían. Orazio Gutadauro, el histórico abogado de la familia, elegido ahora por clamor popular diputado al Parlamento dentro de las filas del partido de la mayoría, había conseguido salvar, o eso se decía por lo menos, la villa de Chucafa, sobre cuyo tejado el estupefacto comisario vio asomar una gigantesca antena parabólica. ¿Pero cómo? Si el chalet llevaba años cerrado. ¿Quién se había ido a vivir allí? A lo mejor lo habían alquilado. Piano Torreta era inexplicablemente un pedazo de Suiza que se daba de bofetadas con el resto del paisaje. Un gran prado de forma casi circular, cubierto de verde hierba y árboles, delimitado por arbustos de plantas silvestres de gran tamaño, que lo protegían también de las carreteras que lo rodeaban. Para entrar en el prado había 3 pasos que se abrían en el cinturón formado por los matorrales. El comisario cruzó el primer paso que encontró, detuvo el coche y bajó. Perplejo, se dio cuenta de que estaba solo. Ni un coche, ni una persona, nada. La verde hierba del prado, ya martirizada por las ruedas de los automóviles, aparecía ahora alfombrada por la misma masa de desechos que cubría la arena de Marinella. Un asco. El único ser que se movía era un perro que buscaba entre los restos de la gran comilona colectiva. Montalbano sacó el móvil que llevaba y marcó el número de Fazio. «Dottore, ¿es usted? Menos mal, lo estaba llamando. Acaban de encontrar ahora mismo a la chiquilla». «¿Viva?» «Sí, señor dottore, gracias a Dios». «¿Está herida?» «No, señor». «Ha sido...» «Dottore, a mi juicio está solo asustada». «¿Dónde estás?» «En el chalet del doctor Riguccio, ¿lo conoce?» «Sí. ¿Los padres están ahí?» «No, señor dottore, les hemos avisado. Se habían ido a buscarla por otra zona. Ya vienen para acá». El chalet del doctor Riguccio se hallaba a unos 6 kilómetros de Piano Torreta. En coche se tardaban 10 minutos. Un adulto caminando despacio habría tardado menos de 1 hora. Pero una chiquilla de 3 años... ¿Cómo había podido recorrer 6 kilómetros sin que ni siquiera un automóvil de paso la viese bajo aquel diluvio? Y, por encima de todo,
¿Cómo había tardado tan poco tiempo? Había aproximadamente 10 coches aparcados delante de la verja del chalet, que daba justo a la carretera. Fazio le salió al encuentro. «Los padres acaban de llegar». Desde el interior del chalet se oían risas y llantos. Debía de haber un follón tremendo. «¿Dónde están Galo y Galuzzo?» Les he comunicado que Laura, la niña, había sido localizada y han regresado a Vigata. Mi mujer también se ha ido con ellos. Quisiera ver a la niña, pero no me apetece mezclarme con el jolgorio de toda esta gente. Espere un momento. Regresó al cabo de un rato con un caballero sexagenario, calvo y distinguido, el doctor Rigucho. Él y Montalbano ya se conocían. «Comisario, he mandado instalar a la niña en mi dormitorio y solo he permitido que entraran sus padres». «¿Ha tenido ocasión de examinarla?» «Solo un vistazo superficial, pero no creo que haya sufrido abusos. Lo que ha sufrido, eso sí, es un trauma muy fuerte. No consigue hablar, no consigue llorar. Le he administrado un sedante y ahora ya estará durmiendo». «¿Quién la ha encontrado?», le preguntó Montalbano a Fazio. Pero quien contestó fue el médico. «No la ha encontrado nadie, comisario. Se ha presentado ella sola delante de la verja. Mi mujer la ha visto, la ha tomado en brazos y la ha llevado dentro. Hemos pensado que se había perdido. No sabíamos que la estaban buscando. Entonces he llamado a su comisaría. Y Catarella, que sabía que yo estaba por esta zona, me ha llamado al móvil», terminó Fazio. «Si quiere ver a la niña, hay una escalera posterior que conduce directamente al piso de arriba», dijo el médico. «Acompáñeme». Montalbano pareció dudar un poco. «Si usted dice que duerme...» «Una pregunta, doctor. ¿Presentaba señales evidentes de golpes?» «Tenía la mejilla derecha muy hinchada y enrojecida. Puede haberse golpeado contra...» «Perdone, ¿una bofetada violenta tendría el mismo efecto?» «Bueno, ahora que me hace usted pensar, pues sí». «Otra pregunta, la penúltima. Para acostarla la ha desnudado, ¿verdad?» «Sí». «En los zapatos no había mucho barro, ¿verdad? Apenas nada». «Tiene usted razón, ahora que lo pienso». «Y ya que estamos, piense también en esto otro. El vestido no estaría, por casualidad, absolutamente seco». «Dios mío», exclamó el médico. «Ahora que lo pienso, pues sí, estaba seco». «Gracias, doctor, me ha sido usted muy útil. No quiero entretenerlo más». «Fazio, ¿puedes decirle al padre de la niña que necesito hablar con él?» Se había fumado medio cigarrillo cuando Fazio regresó acompañado de un cuarentón rubio, vestido con vaqueros y un jersey inicialmente elegantes, pero ahora sucios y mojados, y calzado con unos zapatos carísimos en principio, pero ahora convertidos en los zapatones gastados y cubiertos de barro de un mendigo. «Soy Fernando Belli, comisario». Montalbano lo situó enseguida. Era un romano casado con una mujer de Vigata. 2 años atrás se había convertido en el más destacado comerciante de pescado al por mayor de todo el pueblo. Propietario de camiones frigoríficos y hombre de gran empuje, en poco tiempo se había hecho con el monopolio del mercado. Sin embargo, raras veces se le veía por Vigata, pues sus negocios más importantes los hacía en Roma, donde vivía, mientras que del negocio del pescado se encargaba el hermano de su mujer. Tenía fama de hombre serio y honrado. Estaba todavía visiblemente trastornado por lo ocurrido. Temblaba a causa de los nervios y el frío. Montalbano se compadeció de él. «Señor Belli, solo unos minutos y después lo dejo regresar junto a su hija». «¿Cuándo se han dado cuenta de su desaparición?» «Pues muy poco tiempo antes de que se pusiera a llover. Íbamos con 3 coches, mis suegros, mi cuñado y la familia de un amigo. Acabábamos de cargarlo todo para regresar a Vigata cuando reparamos en que Laura, a la que hasta 5 minutos antes habíamos visto jugar con la pelota, ya no estaba con nosotros. Hemos comenzado a llamarla, a buscarla. Otras personas a las que no conocíamos se han unido a la búsqueda». «Ha sido terrible». «Comprendo. ¿Dónde estaban ustedes?» «Habíamos preparado la mesa un poco hacia el borde del prado,
cerca de las plantas que lo rodean. ¿Tiene usted idea de lo que ha ocurrido? Creo que Laura, quizás persiguiendo la pelota, fue a parar al otro lado del seto, a la carretera, y ya no ha sabido cómo volver. A lo mejor la ha recogido algún automovilista que la ha acompañado a la primera casa que ha visto. Ah, con que eso era lo que pensaba el señor Belli. Pero si entre Piano Torreta y el chalet del médico había por lo menos unas 50 casas. Sin embargo, mejor no insistir. Oiga, señor Belli, mañana por la mañana, ¿podría pasar por comisaría? Una simple formalidad, puede creerme. Y cuando el hombre se fue, añadió: Fazio, manda que te entregue la ropa de la chiquilla y llévala a la policía científica y averigua la vida y milagros del señor Belli. A mí esta historia no me convence. Nos vemos. Doctor Montalbano, soy Fernando Belli. Esta mañana tenía que ir a verlo, tal como acordamos, pero por desgracia no podré. ¿La niña se encuentra mal? No, la niña está relativamente bien. ¿Ha conseguido decir algo? No, pero hemos llamado a una psicóloga que está tratando de ganarse su confianza. Soy yo el que tiene mucha fiebre. Debe ser una reacción natural al susto que me llevé y a toda la lluvia que me cayó encima. Mire, vamos a hacer una cosa. Si puedo y usted se siente con ánimos, voy yo a su casa por la tarde. En caso contrario, lo dejamos todo para más adelante. De acuerdo. En el despacho, mientras Montalbano atendía la llamada, estaban también presentes Fazio y Mimí, que ya había sido informado del asunto. El comisario les contó lo que el hombre acababa de decirle. «Bueno, pues, ¿qué me cuentas de Belli?», le preguntó a continuación a Fazio. Este se introdujo una mano en el bolsillo. «¡Alto!», exclamó en tono amenazador Montalbano. «¿Cuáles son tus intenciones? ¿Sacar un papelito y darme a conocer el nombre y los apellidos de los abuelos de Belli? ¿El apodo de su primo hermano? ¿En qué barbería se afeita?» «Perdone», dijo Fazio en tono abatido. «Cuando te jubiles, te juro que moveré cielo y tierra para que puedas trabajar en el registro civil de Vigata. De esa manera podrás desahogarte a tu gusto». «Perdone», repitió Fazio. «Adelante, dime lo esencial». Belli, su mujer, que se llama Lina, y la niña llegaron a Vigata desde Roma hace 4 días para pasar las fiestas de Pascua con los padres de la señora Lina, los Mongiardino, de quienes son huéspedes. Lo hacen siempre así por Navidad y por Pascua. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. ¿Cómo se conocieron? Gerlando, el hermano de la señora Lina, y Belli se conocieron en la mili y se hicieron amigos. De vez en cuando, Gerlando iba a ver a Belli a Roma. Pero hace 7 años fue Belli quien vino a Vigata. Conoció a la hermana de su amigo y se enamoró de ella. Se casaron 2 años después aquí, en Vigata. ¿Qué hace Belli en Roma? En Roma también es mayorista de pescado. Está al frente de una empresa que le dejó su padre, pero que él supo ampliar. Sin embargo, tiene otros negocios. Hasta parece que de vez en cuando se dedica a la producción cinematográfica, o por lo menos invierte dinero en ello. De la empresa de aquí se encarga el cuñado, Gerlando, pero... Por lo visto, Belli no está muy contento con la manera en que su cuñado lleva el negocio. De vez en cuando viene a pasar media jornada a Vigata y siempre acaba peleándose con él. ¿Está casado? Gerlando es un mujeriego del copón, dottore. No te he preguntado si es un putero. Te he preguntado si está casado. Sí, señor, está casado. ¿Y el motivo de las disputas entre cuñados lo has averiguado? No, señor. Por consiguiente, terció Mimí, creo que se puede llegar a la conclusión de que Belli es un hombre muy rico. Por supuesto, asintió Fazio, en cuyo caso la hipótesis de un secuestro de la niña con fines de extorsión no es tan descabellada. ¿Es tan descabellada?, replicó Montalbano, que se pierde en la estratosfera. Explícame entonces por qué la dejaron en libertad. ¿Y quién dice que la dejaran en libertad? Pudo haber escapado. Anda ya. O en determinado momento los secuestradores no tuvieron valor. Mimi, ¿por qué esta mañana te apetece tanto decir chorradas?
Quien hace un cesto, hace un ciento. También podría haber sido un pedófilo, sugirió Fazio, que en determinado momento tampoco tuvo valor de aprovecharse de la niña. Quita, Fazio, por Dios. Un degenerado habría tenido todo el tiempo que hubiera hecho falta para hacer las guarradas que hubiera querido. Y no me vengáis ahora con la historia de que la niña fue secuestrada para venderla. De acuerdo con que hoy en día los niños son una mercancía muy valiosa. En Nueva York parece que los roban en los hospitales. En Irán, después del terremoto, arramblaron con todos los que se habían quedado sin familia para venderlos. En Brasil ya no digamos. Perdona, pero ¿por qué lo excluyes tan taxativamente? Preguntó Mimi. Porque quien roba niños para comerciar con ellos es peor que la mierda. Y la mierda no se arrepiente de sus actos. No vuelve a poner en libertad a una criatura tras haberla capturado. En caso de que tenga alguna dificultad, la mata. Recordad que nosotros, aquí en Vigata, tuvimos un ejemplo con el chiquillo inmigrante ilegal al que atropellaron. Yo me pregunto, añadió Mimi, ¿por qué la dejaron delante del chalet del doctor Rigucho? Esa no es la pregunta, Mimi. La pregunta es, ¿por qué el que se llevó la niña la mantuvo 2 horas en el interior de su coche? Pero, según Usía, ¿qué es lo que ocurrió? Terció Fazio. Por lo que nos ha contado Belli, habían preparado la mesa junto al borde del prado, es decir, muy cerca de los matorrales que lo rodean. Al ver que está a punto de desencadenarse un temporal, lo cargan todo precipitadamente en los coches y se dan cuenta de que Laura, que estaba jugando con una pelota allí cerca, ha desaparecido. Empiezan a buscarla pocos minutos antes de que llegue la tormenta, pero no la encuentran. En mi opinión, la chiquilla lanzaría de alguna manera la pelota al otro lado de los arbustos hacia la carretera. Para recuperarla, descubre un pequeño hueco y lo cruza. Recobra la pelota, pero no consigue hallar el camino de vuelta. Se echa a llorar. En ese momento, alguien que está subiendo a su coche, o que pasa casualmente por allí, o que estaba deliberadamente apostado a la espera de la ocasión propicia, se apodera de la niña. Solo entonces empieza a llover a cántaros. Recordemos que la ropa de Laura estaba seca. Por cierto, ¿la has llevado a la científica? Sí, señor. Confían en poder decirnos algo a partir de mañana. El hombre se aleja de piano torreta en su coche. Prosiguió Montalbano. Sabe que ya están buscando a Laura, y el hecho de permanecer en la zona es peligroso. La niña está aterrorizada, tal vez grita, y entonces el hombre la aturde soltándole un bofetón. Después se detiene y permanece 1 hora y media o 2 horas bajo la lluvia sin salir del coche. Cuando escampa, vuelve a ponerse en marcha y deja en libertad a Laura, delante de un chalet donde observa que hay gente. Quiere que la descubran de inmediato. De otro modo, la habría soltado en el campo. Y regreso a la pregunta. ¿Por qué la ha retenido todo ese tiempo sin hacerle nada? A lo mejor se excitaba viéndola tan asustada, apuntó Fazio, poniéndose tan colorado como un tomate. Tú te has emperrado con el pedófilo y has descubierto una nueva variedad, el tímido. Pero, como todo es posible, también por eso te he mandado llevar la ropa a la científica. Perdonadme, pero ¿y si la persona que se llevó a Laura fuera una mujer? Preguntó Mimi. Montalbano y Fazio lo miraron perplejos. Explícate mejor, dijo el comisario. Suponed que quien ve a la niña llorando es una mujer casada que no puede tener hijos. Ve a una niña extraviada que llora. Su primer instinto es acogerla, llevarla consigo. La introduce en su coche y la mira, debatiéndose entre la idea de secuestrarla y la de devolverla a sus padres. Su maternidad frustrada. Pero ¿por qué no te vas a tomar por culo? Saltó Montalbano asqueado. Tú nos estás contando una película lacrimógena que ni siquiera Belli, el pescadero, se atrevería a producir. ¿Sabes que desde que te casaste te has echado a perder? Me preocupas muy seriamente, Mimi. ¿En qué sentido me he echado a perder? En el sentido de que has mejorado. ¿Ves cómo dices bobadas? No. En otros tiempos, palabras como maternidad frustrada ni siquiera se te habrían pasado por la cabeza. En otros tiempos, si una mujer te hubiera confesado que no conseguía tener hijos, tú le habrías dicho «¿Quiere probar conmigo?».
Ahora, en cambio, tienes en cuenta la situación, te compadeces de ella, has sentado la cabeza, te has vuelto mejor a los ojos de todo el mundo, pero no a los míos. Corres el riesgo de caer en la trivialidad y por eso digo que te has echado a perder. Sin decir ni mu, Mimì Augello se levantó y abandonó la estancia. «Dottore, creo que se lo ha tomado a mal», dijo Fazio. Montalbano lo miró, lanzó un suspiro, se levantó y salió. La puerta del despacho de Augello estaba cerrada. Llamó suavemente. No hubo respuesta. Giró el pomo, la puerta se entreabrió y el comisario se asomó tan solo. Mimì estaba sentado con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. «¿Te has ofendido?» «No. Pero lo que has dicho es verdad y me ha provocado una punzada de nostalgia». Montalbano volvió a cerrar y regresó a su despacho. Fazio seguía allí. Por cierto, ayer, mientras me dirigía a Piano Torretta, por el tráfico que había, me vi obligado a pasar por Chucaffa. Y en el tejado de la villa de los Sinagra vi instalada una antena parabólica. ¿En el tejado de la casa de los Sinagra? En el tejado de la casa de los Sinagra. ¿Una antena parabólica? Una antena parabólica. Y deja de repetir mis palabras, de lo contrario, el diálogo no podrá seguir adelante. ¿Pero no está deshabitada? Parece que no. Averigua a quién lo han alquilado. Y comunícamelo esta tarde. ¿Es importante? No es que sea importante, pero tengo curiosidad. Lo que sí es importante, en cambio, es saber el porqué de las constantes peleas entre Belli y su cuñado Gerlando. A las 4 de la tarde llamó a la casa de los Mongiardino. «Soy el comisario Montalbano. Quisiera hablar con...» «Lo sé, comisario. Mi yerno Fernando, que ya esperaba la llamada, me manda decirle que aún no se siente con ánimos. La fiebre sigue muy alta. Le llamará por teléfono mañana por la mañana». «¿Han avisado a un médico?» Montalbano percibió cierto titubeo en la voz del anciano que había contestado. «Fernando no ha querido». «¿Usted es el abuelo de Laura?» «Sí». «¿Cómo está la niña?» «Mucho mejor, gracias a Dios. Está superando el trauma. Fíjese que ya ha empezado a hablar y a contar algo, pero solo a la psicóloga». «¿Y a ustedes qué les ha dicho la psicóloga?» «No ha querido decirnos nada. Afirma que el cuadro es aún confuso, pero que en cuestión de 3 o 4 días lo tendrá todo más claro y entonces nos lo dirá». Fazio se presentó en la comisaría a las 7 de la tarde, cuando Montalbano ya había perdido la esperanza de volver a verlo. «Ha sido muy duro, dottore. En el pueblo nadie sabía nada de nada. Un tipo me ha dicho que hace unos 4 o 5 meses unos albañiles estuvieron trabajando en la villa. A lo mejor la estaban acondicionando. O sea que nos hemos quedado en Albis». Fazio esbozó una sonrisa triunfal. «No, señor dottore, se me ha ocurrido una idea brillante. Me he preguntado si el doctor Montalbano ha visto en el tejado una antena parabólica. ¿Dónde se compró esa antena?» «Excelente pregunta. Entre Vigata y Montelusa hay algo más de 15 tiendas que comercializan ese artículo, según la guía telefónica. Me he armado de paciencia y he empezado a llamar. He tenido suerte porque a la 7ª llamada me han dicho que la parabólica de Chucaffa la habían vendido e instalado ellos. La empresa se llama Montelusa Electrónica. He cogido el coche y me he ido para allá». «¿Qué te han contado?» «Han sido amabilísimos. He tenido que esperar un cuarto de hora a que regresara el técnico y me han permitido hablar con él. Me ha explicado que en la villa encontró a una persona joven y elegante que hablaba siciliano, pero con acento de Estados Unidos. Parecía uno de esos personajes italoamericanos que se ven en las películas. Puesto que por teléfono ya habían acordado el precio, el joven le entregó un sobre en cuyo interior había un talón que el técnico entregó a su vez al propietario del establecimiento. Entonces he ido a hablar con el propietario. Se llama Volpini Ar... Me importa un carajo cómo se llame. Sigue». El propietario ha consultado un registro
y me ha dicho que se trataba de un talón de la banca di Trinacria. Estaba claro que Fazio iba a hacer una importante revelación y disfrutaba teniéndolo en ascuas. ¿A quién pertenecía la firma? Ahí está lo bueno, mi querido dottore. No seas cabrón, ¿a quién pertenecía? A Balduccio Sinagra. ¿Pero qué dices? ¿Y se pagó debidamente? Sí, señor. ¿Pero cómo es posible? Balduccio está bien muerto y enterrado. ¿Qué chorradas me estás contando? Fazio levantó las manos en gesto de rendición. Dottore, eso me han dicho y eso le digo yo a usted. Quiero saber algo más. Es absolutamente necesario. Pero debe tener un poco de paciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Dottore, yo tendría dos caminos para resolver rápidamente la cuestión. El primero sería ir al ayuntamiento y ver cómo están los asuntos de la familia Sinagra. Pero al día siguiente todo el pueblo se habría enterado de nuestro interés por esa familia y no me parece conveniente. El otro es tratar de obtener alguna noticia por parte de algún miembro de la familia Cuffaro, los mafiosos enemigos de los Sinagra, y eso tampoco me parece oportuno. Pues entonces, ¿qué piensas hacer? No me queda más remedio que ir por el pueblo haciendo las preguntas apropiadas a las personas apropiadas. Pero eso requiere tiempo. Muy bien. ¿Y has conseguido averiguar el motivo de las peleas entre Belli y su cuñado Gerlando? Fazio echó los hombros hacia atrás y se acomodó mejor en la silla, con una sonrisa triunfal en los labios. Dottore, tengo un amigo que trabaja precisamente en la empresa de Belli. Di Lucia me... La furibunda mirada de Montalbano le obligó a detenerse. Este amigo me ha contado que la cuestión es universalmente conocida. Empezó hace un par de años, es decir, cuando ya hacía uno que la empresa funcionaba a pleno rendimiento. O sea, Belli, que había venido a pasar unos cuantos días con su mujer y su hija, advirtió que no salían las cuentas. Habló de ello con su cuñado Gerlando y regresó a Roma. Al cabo de un mes, Gerlando le dijo por teléfono que, a su juicio, el responsable de los desfalcos era el director administrativo, y Belli le envió al hombre una carta de despido. Solo que por toda respuesta, el director administrativo cogió un avión y se fue a Roma a hablar con Belli. Con papeles en la mano, demostró que él no tenía nada que ver en el asunto y que quien se llevaba el dinero era, en todo caso, Gerlando Mongiardino. Pero si Gerlando formaba parte de la sociedad, debía ganarse muy bien la vida. ¿Qué necesidad tenía de birlar dinero? Dottore de mi alma, ese es un mujeriego de no te menees, y las mujeres le cuestan muy caras. Por lo visto, les hace regalos bestiales, casas, coches, y parece que su mujer, que es tremendamente tacaña, controla todos sus ingresos. Por eso el señor necesita disponer de dinero extra bajo mano. Así se explica la cosa. ¿Qué hizo Belli? Regresó aquí y vio que el director administrativo tenía razón. Se tragó la carta de despido pidiendo disculpas y le concedió un aumento de sueldo. ¿Y con el cuñado cómo se comportó? Quería denunciarlo, pero intervinieron la mujer y los suegros. Resumiendo, lo puso bajo el control del director administrativo. Pero a pesar de eso, Gerlando logró seguir birlando dinero. Tanto es así que el jueves pasado, cuando Belli acababa de llegar, hubo una pelea terrible, peor que las otras. Dottori, perdone, pero aquí hay un señor y monseñor que quiere hablar con usted personalmente en persona. ¿Un alto prelado? ¿Qué podría querer? Hazlo pasar. Se levantó, fue a abrir la puerta y se encontró delante de un sexagenario sonrosado, regordete, con manos lógicamente rellenitas, cabello liso y entrecano, gafas con montura de oro. No llevaba ni sotana ni alzacuellos, pero se veía desde 1 kilómetro de distancia que era un eminente hombre de iglesia. Poco faltó para que a su alrededor se aspirara el aroma del incienso. «Pase», le dijo respetuosamente Montalbano, apartándose a un lado. Monseñor pasó por delante de él con dignos pasitos y fue a sentarse en el sillón que le indicaba el comisario.
Montalbano se acomodó en otro sillón que había delante, pero en el borde del asiento en señal de respeto. Dígame. El monseñor levantó las regordetas manitas. Tengo que hacer una premisa, dijo apoyándose las manos en la tripa. Hágala. Comisario, he venido aquí solo porque mi mujer no me deja en paz. ¿Su mujer? Un prelado casado. Pero, ¿qué novedad era esa? Disculpe, monseñor, pero... El prelado lo miró perplejo. No, comisario, monseñor no, sino bonsignore. Me llamo Ernesto Bonsignore. Tengo un estanco en Galota. Habría sido un milagro que Catarela acertara un apellido. Montalbano, soltando en su fuero interno toda una letanía de tacos, se levantó de un salto. Bonsignore imitó su ejemplo, cada vez más perplejo. Sentémonos aquí, estaremos más cómodos. Se sentaron como de costumbre, el comisario detrás del escritorio, Bonsignore en una de las dos sillas que había enfrente. Dígame, repitió Montalbano. El hombre se removió incómodamente en su asiento. ¿Me permite que empiece haciendo una pregunta? Hágala. ¿Tuvieron ustedes conocimiento por casualidad del secuestro de una niña? Montalbano sintió que se le tensaban repentinamente los nervios. Decidió contestar a la pregunta con otra pregunta. Tenía que andarse con mucho cuidado. ¿Por qué me lo pregunta? Por una cosa que ocurrió ayer. Habíamos ido a pasar el lunes de Pascua a Ezferrazzo con otros amigos. A primera hora de la tarde, como empezó a llover, decidimos regresar. Estábamos circulando por la carretera que rodea Piano Torretta cuando el coche que tenía delante señaló que iba a desplazarse al centro del carril para adelantar a un vehículo que estaba detenido con la puerta posterior abierta. Pero qué precisión la del falso monseñor. Aminoré la velocidad y en aquel momento del coche parado saltó una niña muy pequeña que echó a correr hacia nosotros. Parecía aterrorizada. Inmediatamente bajó un hombre del lado del conductor, agarró a la niña, que forcejeó para soltarse, y la arrojó literalmente al interior del coche. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué quería usted que hiciera? Me puse de nuevo en marcha, entre otras cosas porque detrás de mí se había formado una gran hilera de vehículos. Justo cuando estaba adelantando el coche de la niña, empezó a caer aquella especie de diluvio. Y mientras adelantaba, ¿pudo ver lo que ocurría en el interior de aquel coche? No podía mirar, tenía que estar atento a la carretera porque circulaban muchos automóviles en dirección contraria, pero mi mujer sí pudo. ¿Y qué vio? Vio al hombre del volante mirando hacia el asiento de atrás. A lo mejor estaba hablando con la niña, que sin embargo no resultaba visible. Probablemente estaba en el suelo de la parte trasera. ¿Por qué pensó su mujer en la posibilidad de un secuestro? La idea se le ocurrió en casa por la noche. Volviendo a pensar en lo que habíamos visto, se puso a decir que aquel hombre no podía ser el padre de la niña, que la estaba tratando con demasiada... ¿Con demasiada? Dureza, aunque mi mujer dijo crueldad. Disculpe, señor Bonsignore, pero ¿no podía tratarse de un desahogo natural? ¿De la reacción excesiva pero lógica de un padre cuya hija empieza a ponerse pesada, baja del coche y echa a correr por la carretera en medio de un tráfico extremadamente peligroso? Los ojos de Bonsignore se iluminaron. Es justo lo que yo le he dicho y repetido, pero no ha habido manera de convencerla. Montalbano tenía una gran cantidad de preguntas que hacerle a Bonsignore, pero no quería ponerlo en guardia y empezar a sospechar. Tranquilice a su mujer, señor Bonsignore. No tenemos constancia de ningún secuestro, y no puedo menos que agradecerle su interés. Por si acaso, ¿tendría la bondad de dejarme su dirección y teléfono? Capítulo 2. Ya era hora de regresar a Marinella, pero antes de abandonar la comisaría, se dirigió al despacho de Mimì Augello, el cual estaba redactando un informe sobre un misterioso tiroteo que se había registrado por la parte de Lanterna. Mimì, a propósito de lo que has dicho. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Replicó Augello irritado, entre otras cosas porque, para él, redactar informes constituía una tortura.
Has dicho o no que el secuestro quizás podría haber sido provocado por una maternidad frustrada. ¿Todavía tocándome los cojones con ese rollo? Simplemente quería decirte que, en todo caso, podría tratarse de un caso de paternidad frustrada. Y le contó lo que le había explicado el estanquero Monsignore. Interesante. ¿Le has pedido una descripción del hombre? ¿Tuvieron que verle bien la cara? No. ¿A qué se refiere ese no? ¿No lo vieron bien o no se lo has preguntado? No se lo he preguntado. ¿Ni siquiera el tipo de coche que era? Ni siquiera. Virgen Santa, ¿y se puede saber por qué? Pues claro, no quiero armar jaleo ni ruido. Si llego a hacer una pregunta más, dentro de una hora todo el pueblo estaría comentando el intento de secuestro. Total, los monsignore, marido y mujer, no olvidarán ni un solo detalle y se pasarán todavía muchos días comentando el asunto. En caso necesario, ya iremos a interrogarlos. Pero esto disipa cualquier duda que pudiera haber acerca de un intento de secuestro. Yo jamás lo he dudado, dijo el comisario. Pero no será esa certeza la que nos permita seguir adelante. Nos falta un dato fundamental. ¿Cuál? Sería importante saber si fue premeditado. Explícate mejor. ¿Ese hombre secuestró a la chiquilla porque era la hija de Belly o quería apoderarse de una cría cualquiera, la primera que tuviese a mano? El hecho de saberlo cambiaría la situación, afirmó Mimi. Si quería llevarse a una niña cualquiera, añadió Montalbano, todo estaría guiado por el azar y cualquier investigación sería difícil. Pero si quería llevarse a la hija de Belly, el secuestro ya no sería casual y, por consiguiente, el secuestrador debía de disponer con toda seguridad de ciertas informaciones esenciales para poder actuar. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, el secuestrador debía de saber de antemano que el lunes de Pascua Belli y los Mongiardino se irían de excursión a Piano Torreta. ¿Cuándo lo decidieron? ¿Y a quién se lo dijeron? Perdona, pero ¿y si por el contrario el secuestrador se hubiera apostado cerca de la casa y los hubiera seguido a partir del momento en que salieron? Mimi, aun admitiendo tu hipótesis, a la fuerza alguien tuvo que soplarle al secuestrador que aquella mañana Belli y los Mongiardino saldrían en cualquier caso de excursión. No es una obligación legal salir el lunes de Pascua. Muy cierto. Se hizo el silencio y Montalbano empezó a mirar a Mimi con los ojos entornados. Augello, que se había puesto a escribir de nuevo, interceptó la mirada e inmediatamente se sintió incómodo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Déjame terminar el informe. Mimi, cuando corrías detrás de todas las mujeres más hermosas de Vigata y alrededores, ¿tuviste ocasión de conocer a la futura mujer de Belli, la Mongiardino? Lina, sí, la conocí, pero solo superficialmente. Yo le caía mal y ella no perdía ninguna oportunidad de dejármelo claro. ¿Contento? Lástima. ¿Lástima por qué? Si la conocieras, podrías llamarla y con el pretexto de saber cómo está la niña. Pero ella y Beba son amigas. ¿De veras? Pues sí, hay cierta diferencia de edad, pero sé que son amigas. Pues entonces, escúchame bien, Mimi. Esta misma noche, Beba tiene que llamar a la mujer de Belli y decirle que acaba de enterarse a través de ti del susto que se ha llevado. Después debe encauzar la conversación hacia el cómo y el cuándo. He comprendido muy bien lo que Beba ha de averiguar. Le cortó molesto a Augello. No hace falta que te pongas en plan maestro de escuela. Mientras se zampaba un plato de salmonetes fritos aliñados con vinagre, cebolla y orégano, un plato que de vez en cuando su asistenta Adelina le dejaba en la nevera, siguió pensando en el secuestro de la niña. A juzgar por lo que se sabía hasta aquel momento, el secuestrador, aparte del guantazo que le había soltado a la pequeña para que se estuviera quieta, no le había hecho ningún daño. Pero había algo más. En el momento de liberarla, se había encargado de que tampoco sufriera daño y fuese a parar a las manos de las personas adecuadas. Le habría resultado fácil abandonarla en el campo, pero no lo había hecho. Quizás temía que la niña
tuviera un mal encuentro con alguien todavía más hijoputa que él. Por consiguiente, lo más probable era que, mientras buscaba un lugar donde hacer que Laura bajara del coche, hubiese visto a la derecha, en la misma dirección en la que circulaba, el chalet del doctor Riguccio, y entonces hubiera dejado a la chiquilla casi delante de la verja. De ese modo, evitaría que, para llegar hasta allí, Laura, un pequeño ser de solo 3 años, debiese cruzar la carretera llena de coches, perdida y asustada como estaba, cuando ya empezaba a oscurecer, con unas elevadas probabilidades de ser atropellada. ¿Por qué tomaría tantas precauciones alguien que no había tenido el menor reparo en secuestrarla? Durmió con un sueño más pesado que el plomo. Despertó de buen humor y llegó a su despacho, dispuesto a amar al prójimo por lo menos casi tanto como a sí mismo. Aún no se había sentado cuando se presentó Mimi. —¿Beba pudo hablar con la mujer de Belli? —¿Cómo no? Todo según tus órdenes, jefe. —¿Y bien? Bueno, pues resulta que la noche de Pascua Belli le dijo a Lina que no tenía la menor intención de salir de excursión al día siguiente con la familia Mongiardino. Que fuera ella si quería, él se quedaría en casa. —¿Y eso por qué? Pues porque, por lo visto, por la tarde había tenido una discusión muy violenta con Gerlando. —¿Lina le comentó a Beba el motivo de la discusión? —No. Pero en cualquier caso, bien entrada la noche, Lina consiguió que su marido cambiara de idea. Sin embargo, hubo una modificación. En lugar de ir a Marina Sícula, tal como habían acordado días atrás, irían a Piano Torretta. ¿Y eso? Fue idea de Belli. Probablemente porque, estando Piano Torretta mucho más cerca de Vigata, tendría que pasar menos horas en compañía del cuñado. Y de esa manera, la misma noche del domingo, Lina llamó a su hermano y le comunicó el cambio. —Comprendo. O sea que los únicos que sabían que el lugar de la comida iba a ser Piano Torretta eran los Belli y los Mongiardino. —Exacto. Por lo tanto, cada vez parece más claro que el secuestro no fue premeditado. —¿Tú crees? Pues claro que lo creo. Dada la situación, el secuestrador, que ya se habría informado con tiempo, puede que a través de alguna criada del lugar en que Belli celebraría el lunes de Pascua, habría tenido que encontrarse en Marina Sícula. Y si estaba en Marina Sícula, ¿cómo se las arregló para saber que Belli había cambiado de idea y había ido a Piano Torretta? Sea como fuere, en casa de los Mongiardino la atmósfera que se respira no es muy agradable. No solo porque Belli y Gerlando están peleados, sino también porque Lina ha discutido con su marido. ¿Por qué razón? Dice que él es el culpable de lo ocurrido. Fue él quien quiso ir a Piano Torretta. Si hubieran ido a Marina Sícula, tal como estaba previsto, no habría sucedido nada, y no se habrían llevado todo aquel susto tan tremendo. Pero qué manera de razonar. Bueno, tú ya sabes cómo son las mujeres. Yo no lo sé, el experto eres tú. ¿La niña cómo está? Mucho mejor. Se encuentra a gusto con la psicóloga que, además, es amiga. Beba también la conoce. ¿El marido ya se ha restablecido de esa especie de gripe? No estaba en casa. Lina dijo que se había acercado un momento a las oficinas de la Viga Mare. ¿Y eso qué es? El nombre de su empresa, una mezcla de Vigata y Mare. Por consiguiente, ya debe de estar mejor. Beba y Lina han quedado en verse mañana por la tarde. Me alegro de saberlo. ¿Pero por qué quieres insistir, Salvo? La hija de los Belli tuvo la desgracia de encontrarse en el sitio equivocado, pero si en su lugar se hubiera encontrado otra niña, las cosas habrían ocurrido de la misma manera. ¿Puedes creerme? Montalbano pasó la mañana escribiendo y firmando cartas. Al cabo de menos de 5 minutos de entrega a aquel trabajo, que le atacaba los nervios, su buena disposición hacia el mundo y las criaturas que lo poblaban ya se había evaporado. Solo cuando miró el reloj se dio cuenta de que había llegado la hora de ir a comer. ¿Pero no había acordado con Belli que pasaría por allí durante la mañana? —Catarella. —A sus órdenes, dottori. ¿Ha llamado por casualidad el señor Belli?
No me consta, dottori, pero como he tenido que ausintiarme por una necesidad de repentina urgencia, espero que le pregunte a Messineo qué es el qué. Muy bien, date prisa. Montalbano no tuvo tiempo de decir ni pío. No, señor dottori, no le consta. El señor Meli no ha tilifoneado. Entonces lo llamó él. Le contestó la voz del viejo Mongiardino. Soy Montalbano. Quisiera hablar con el señor Belli. Ah. Pausa. Y después. No está. Ah. Dijo a su vez el comisario. ¿Sabe si pasará por aquí tal como convinimos? Difícil. ¿Y eso qué significa? Se ha ido, comisario. Montalbano se sorprendió. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuándo? Esta mañana al amanecer. Ha obligado a Lina a hacer el equipaje en plena noche. No ha querido dar explicaciones. Se ha llevado a la niña que dormía, pobre criatura. ¿Cómo se ha ido? Con su coche. ¿Sabe a dónde se dirige? Ha vuelto a Roma. ¿Su hijo Gerlando lo sabe? Sí. ¿Y él qué explicación ha dado a esta salida? No consigue explicársela. Dice que a lo mejor ha sido por una llamada. ¿Qué ha hecho su yerno? No, una llamada desde Roma. ¿Algo que se había torcido en los negocios romanos? Podía ser, pero el asunto merecía estudiarse con más detenimiento. Señor Mongiardino, ¿le molesta que esta tarde, después de las 5, me pase un momento por su casa? ¿Por qué tendría que molestarme? Y de esa manera el señor Belli se había dato, tal como decían en Roma, y él no podría hacer nada. El hombre era libre de ir y venir a su antojo. Pero ¿cuál era el porqué de aquella repentina escapada? ¿Era cierta la llamada de Roma? Mimi se hallaba todavía en su despacho. Le contó la huida a Egipto de la familia Belli. Mimi también se mostró extremadamente sorprendido. Pero si Lina y Beba habían quedado en verse. A mí me parece que ya ha llegado la hora de hablar con Gerlando Mongiardino, quien, a lo mejor, podría decirnos algo más acerca de la llamada de Roma. ¿Qué derecho tenemos a hablar con él? Mimi, derechos podemos encontrar los que queramos. Aunque no se haya presentado una denuncia, ha habido un intento de secuestro. Y nosotros tenemos el deber de llevar a cabo una investigación. Pero, en cualquier caso, tú no te preocupes, yo hablaré con él. Estaba a punto de abandonar el despacho cuando lo pensó mejor. Otra cosa, Mimi. Quiero saber el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono de la psicóloga que se ha encargado de la niña. A las 5 de la tarde, mientras Montalbano estaba hablando con Augello, se presentó Fazio. «Dottore, traigo un cargamento. Sé quién es el que firma como Balduccio Sinagra. ¿Has tomado apuntes, fechas de nacimiento, de defunción? Pues claro. Manos arriba», dijo Montalbano abriendo un cajón del escritorio y metiendo en él una mano. La voz del comisario sonó firme y decidida, tanto que hasta Mimi lo miró perplejo. «¿Qué hace, dottore? ¿Está de guasa?» «Te he dicho que manos arriba». Vacilando, Fazio levantó las manos. «Muy bien. ¿Dónde tienes las notas?» «En el bolsillo derecho». Introduce lentamente la mano en el bolsillo. Toma el papel con los apuntes y deposítalo no menos lentamente en la mesa. Si haces un movimiento brusco, disparo. Fazio obedeció. Montalbano cogió con 2 dedos el papelito y lo arrojó a la papelera. «Y ahora puedes hablar sin todas esas chorradas de fechas que yo aborrezco y a ti tanto te gustan». «Tengo una curiosidad», terció Mimi. «¿Con qué ibas a disparar contra Fazio? ¿Con un dedo?» «Con esto», contestó el comisario sacando un revólver del cajón. Estaba descacharrado, no podía disparar, pero en alguien que no lo supiera hacía mucho efecto. La sonrisa del rostro de Mimi desapareció. «Tú estás completamente loco», murmuró. «¿Puedo saber qué has descubierto?», le preguntó el comisario a Fazio, que lo miraba estupefacto. «Bueno», empezó, recuperándose con gran esfuerzo. «Usía recuerda que don Balduccio tenía un hijo, Pino, apodado el Acordador,
¿Que se fue a Estados Unidos? No lo recuerdo. Yo no estaba aquí, pero de todos modos he oído hablar de él. Pino tuvo varios hijos en Estados Unidos. Uno, Antonio, era conocido con el apodo de El Árabe. Como estaba loco, de vez en cuando se ponía a hablar en un idioma que él llamaba árabe, pero que no era árabe, y nadie entendía. Muy bien, sigue. Antonio el Árabe tuvo 3 hijos, 2 chicas y un varón. Al varón le puso el nombre del tatarabuelo, Balducho, el cual será el señor que llegó a Bigata. Exactamente. ¿Cuántos años tiene? Unos 30. ¿Sabes cuánto tiempo permanecerá en Bigata? Alguien me ha dicho que se quedará mucho tiempo, por eso ha mandado restaurar la villa. ¿Qué se propone hacer aquí? Preguntó Augello, casi hablando para sus adentros. Mimi, dijo Montalbano, ¿tú has visto lo que hacen las moscas en el campo? Vuelan y en cuanto ven una preciosa cagada, se ponen encima. Y hoy por hoy, aquí, entre nosotros, hay muchas preciosas y enormes cagadas disponibles. Se ve que se ha corrido la voz y las moscas están acudiendo en tropel, incluso desde el otro lado del charco. Si la situación es la que tú dices, observó pensativo Mimi, significa que pronto regresará la época de los Kalashnikov y los asesinatos. No lo creo, Mimi. Los sistemas han cambiado profundamente, aunque el objetivo final sea siempre el mismo. Ahora prefieren trabajar a escondidas y con las amistades adecuadas en los puestos adecuados. Y en primer lugar, esas amistades adecuadas andan diciendo por ahí que la mafia ya no existe, que ha sido derrotada y por consiguiente se pueden promulgar leyes menos severas, abolir la 41 bis. En cualquier caso, de este muchacho americano quiero saberlo todo y más, como dicen en la televisión. Los Mongiardino vivían en la calle principal de Bigata, en el segundo piso de una sólida casa del siglo XVIII, de 4 plantas, y muy amplia y construida sin ahorrar espacio. Le abrió la puerta un hombre muy bien vestido, mayor pero no viejo, y de aspecto muy digno. Pase, señor comisario. Disculpe que no lo reciba en el salón, pero está todo muy desordenado y hoy no ha venido la mujer de la limpieza. Vamos a mi estudio. Típico despacho de abogado. Macizas estanterías llenas de volúmenes jurídicos y sentencias. Encima del escritorio había algo que el comisario no reconoció en un primer momento. Le pareció una calavera, como aquellas que antaño tenían los médicos en su estudio. Fue invitado a sentarse en un sillón de cuero negro. ¿Le apetece tomar algo? Nada, gracias. Le confieso que esta partida tan repentina de su yerno me ha sorprendido. Yo también estoy asombrado. Tenían que haberse quedado otros 3 días. ¿Ve usted eso? Señaló la cosa del escritorio. No era una calavera, sino una vasta pelota de goma. Le había comprado otra pelota a Laura y estaba empezando a pintarla, porque la que tenía el lunes de Pascua se perdió la que ya no tenía cuando la encontraron la había diseñado yo. Le había pintado encima el hada Cherlina y el mago Churlone, 2 personajes de un cuento que yo me había inventado y que a ella le gustaba. Interrumpió la frase. Disculpe un momento. Se levantó, salió y regresó al poco rato secándose la boca con el pañuelo. Estaba claro que se había emocionado y había ido a refrescarse con un vaso de agua. ¿Su esposa está en casa? Sí, no se encuentra muy bien. Se ha ido a la cama. Le ha dolido mucho la partida de la nietecita. Quería disfrutar un poco de su compañía, después del susto que nos llevamos. Y yo también habría querido. Dejémoslo correr. Señor abogado, deseo ser sincero con usted. Que hubo un intento de secuestro de la niña está fuera de toda discusión. Mongiardino palideció visiblemente. ¿Cómo puede decirlo? No podría haberse tratado de... Hay 2 testigos, le cortó Montalbano. Vieron a un hombre que obligaba a Laura a subir a un coche momentos antes de que descargara el temporal. ¡Dios mío! Que usted sepa, ¿su yerno tiene enemigos? La respuesta fue inmediata. No. Es más, lo aprecia todo el mundo. ¿Es rico?
Eso sí, si Laura fue secuestrada, tal como usted dice, puede que quisieran conseguir un buen rescate. Pues entonces, ¿por qué la soltaron casi enseguida, renunciando al dinero que habrían podido cobrar? Mongiardino no supo qué contestar y se sostuvo la cabeza con las manos. ¿Por qué su hijo Gerlando y su yerno están en desacuerdo? Usted también se ha enterado. Hubo y sigue habiendo entre ellos grandes discrepancias acerca de la manera de llevar la empresa. El abogado era sincero. Estaba claro que eso era lo que le habían dicho tanto Belli como Gerlando, para que no se disgustara. No le habían contado la verdad, a saber, que Gerlando metía la mano en la caja. La visita estaba resultando una pérdida de tiempo. El abogado Mongiardino no podía prestarle la menor ayuda. Dígame, la razón de que su yerno no quisiese participar en la comida del lunes de Pascua era el hecho de haber mantenido una discusión más bien violenta con Gerlando. Sí. ¿Y no sería posible que el motivo de la repentina partida de su yerno con toda la familia hubiera sido otra discusión con Gerlando y no la fantasmagórica llamada desde Roma? Mongiardino extendió los brazos. Podría ser, pero me temo, sí, que esos dos ya han llegado al punto de ruptura. Capítulo 3. A la mañana siguiente de un día frío y encapotado en que soplaba un viento que cortaba la cara, Montalbano fue convocado por el jefe superior. Al pasar por delante de la plaza del ayuntamiento de Montelusa, observó una escena extraña. Un distinguido cincuentón con abrigo, bufanda, guantes y sombrero sostenía en alto una pancarta de madera que decía «Mafiosos y cabrones». Delante de él, un guardia un tanto alterado le estaba diciendo algo. Los pocos viandantes pasaban de largo. No sentían curiosidad, hacía demasiado frío. Montalbano aparcó, bajó y se acercó. Fue entonces cuando reconoció al hombre de la pancarta. Era el aparejador Gaspare Farrugia, propietario de una pequeña empresa constructora. Una persona de bien. «Disuélvase. No voy a repetírselo. Disuélvase», lo combinaba el guardia. «¿Pero por qué? Porque se trata de una manifestación no autorizada. Disuélvase». «No puedo disolverme yo solo», replicó tranquilamente el aparejador. «Con esta temperatura más bien me solidificaré». «No se haga el gracioso». «No lo hago. Imagínese las ganas que yo tengo de eso. Estoy corriendo el peligro de que me disuelva en ácido sulfúrico quien yo me sé». Solo en aquel momento el guardia reconoció a Montalbano. «Comisario, este señor de aquí». «Ya puedes retirarte. Yo me encargo de él». «Buenos días, dottore Montalbano», dijo cortésmente el solitario manifestante, cuyo rostro había adquirido un tono rojiazulado a causa del frío. El comisario no tardó en convencerlo de que abandonara momentáneamente la protesta para ir a reponerse a un cercano café. Se sentaron a una mesa. Mientras se deleitaba con un capuchino hirviendo, el hombre le explicó que unos cuantos empresarios honrados habían decidido agruparse y constituir una pequeña asociación contra el crimen organizado. Había una ley regional que fomentaba la formación de dichas asociaciones e incluso las subvencionaba. Era también una forma, añadió, de dar a conocer los nombres de los empresarios que no tenían nada que ver con la mafia. ¿Ya no basta con el certificado antimafia?, preguntó el comisario. Mi querido dottore, con la nueva ley, la cuantía de las obras para la cual no se necesita el certificado ha subido a 500.000 euros. Por consiguiente, bastará con fraccionar las subcontratas de manera tal que ninguna de ellas supere el 500.000. Además, ahora son posibles las subcontratas de un 50%, cuando antes eran del 30%, y así se hace la trampa. Hasta quien lleva escrito en la cara que es un mafioso puede conseguir una subcontrata, ¿me explico? Perfectamente. En resumen, queríamos defendernos, dar a conocer que nosotros, con certificado o sin él, somos distintos de todos esos mafiosos dispuestos a tomar por asalto la caja fuerte. ¿Y qué ocurrió?
Ocurrió que fuimos a Palermo. Nadie sabía indicarnos el despacho apropiado. Un vía crucis que duró 3 días. Nos enviaban de Poncio a Pilato. Al final tropezamos con uno que dijo que teníamos que inscribirnos en el correspondiente registro habilitado en los municipios de las capitales de provincia. Entonces regresamos a Montelusa y yo, que soy el presidente de esta asociación, acudí al ayuntamiento. Pero aquí tampoco nadie sabía nada. Después encontré a un funcionario que me explicó que el tal registro no existía, pues aún no habían llegado de Palermo las normas para su constitución. Han pasado 2 meses y todavía no han llegado. Una solemne tomadura de pelo. Entretanto, surgen como setas toda una serie de nuevas sociedades que no tropiezan con ningún obstáculo burocrático, a pesar de que todo el mundo sabe que las han creado unos testaferros. Por ejemplo, tiene donde elegir. En Fiacca, la familia Rosario ha constituido 5. En Fela, la familia de Rosa, también 5. En Vigata, el americano tiene 4, pero quiere ampliar el negocio a otros sectores. En Montelusa, la familia... Un momento, ¿quién es el americano? ¿No lo sabe? Balduccio Sinagra Jr. Ha venido corriendo de Estados Unidos al ver los vientos que soplaban por aquí. Aquí todo es un chollo, mi querido dottore. ¿Sabe que ahora ya no es necesario presentar al Ministerio unas relaciones detalladas del estado de obras, sino tan solo, y cito textualmente, notas informativas sintéticas con periodicidad anual? ¿Qué le parece a usted? ¿Y sabe qué? No quiero saber nada más, dijo Montalbano, levantándose y pagando la cuenta. Durante la hora que pasó en presencia del jefe superior, Montalbano tuvo la sensación de que la silla en la que estaba sentado le quemaba literalmente las posaderas. Hasta el jefe superior lo notó. Montalbano, ¿qué le ocurre que no se está quieto? Un forúnculo, señor jefe superior. Nada más regresar a comisaría, llamó a Fazio y a Augello y les reveló lo que había averiguado a través del aparejador. Y no me ha parecido que Farrugia hablara a tontas y a locas. Quiero conocer los nombres de las sociedades de Balduccio Sinagra Jr., cómo están constituidas, dónde tienen su sede legal. Yo no entiendo nada de todas esas cosas, pero en el tribunal o en la Cámara de Comercio estas sociedades han de constar. Yo me encargo de eso, dijo Fazio. No es difícil, y en todo caso voy a ver al aparejador Farrugia y le pido que me eche una mano. ¿Me explicas el porqué de este interés, Salvo? Preguntó Mimi. Porque el asunto me huele a chamusquina. El nieto de un boss, que ha ganado una fortuna con las contratas amañadas, regresa de América y constituye 4 sociedades dispuestas a participar en las licitaciones de las obras públicas. ¿No te parece raro? A mí no. Es posible que haga las cosas de manera legal. Nosotros podemos intervenir como máximo en caso de que la cague. Pero como a nosotros no nos cuesta nada obtener esos datos, de esa manera, si algún día la caga, tal como tú dices, nos encontraremos en una situación de ventaja. Oye, Mimi, ¿tienes el nombre y el número de teléfono de la psicóloga que ha atendido a la chiquilla? ¿De qué estamos hablando?, preguntó Augello, sorprendido por aquel repentino cambio de tema. ¿Has olvidado el intento de secuestro de la hija de Belli? Ah, sí, me lo ha dicho todo Beba. ¿Quieres llamar a esa señora y preguntarle si puede pasar por aquí esta tarde? A la hora que le vaya mejor. Dice que pases tú por su casa esta tarde a la hora que te vaya mejor, dijo Mimi cuando vio entrar a Montalbano en el despacho tras haberse dado un atracón de pescado en la trattoria de Enzo y tener en consecuencia los reflejos un tanto embotados. ¿Quién dice qué? La psicóloga, Olinda Mastro. Te doy su dirección de Montelusa. No me ha parecido una persona muy fácil. ¿Sabes qué te digo? Voy ahora mismo. A la doctora Mastro, de 30 y tantos años, alta, compacta, rubia y guapa, la aparición de Montalbano en su puerta no le hizo la menor gracia. ¿No podía haber llamado antes?
Pero es que mi subcomisario, con quien usted ha hablado, me ha dicho que... De acuerdo, pero una llamada no habría estado de más. Mire, si está ocupada, pasaré en otro momento. No, por Dios, ahora ya está aquí. Se apartó para dejarlo entrar. Como decía Mateo María Boiardo, principio tan gozoso, buen fin promete. Por consiguiente, si el principio había sido tan gozoso, ¿cómo sería la continuación? Por aquí. El apartamento era grande y luminoso, a pesar de que el día no era muy bueno. Ella le indicó que se sentara en un sillón de vivos colores, en un salón que parecía salido de una revista de decoración. Pocos muebles, pero muy elegantes. ¿Le molesta que fume?, preguntó el comisario. Sí. Mejor no perder el tiempo. He venido a hablar con usted a propósito de... De Laura, la niña, lo sé, pero quisiera saber qué espera obtener de mí. Y, en cualquier caso, tendré que decepcionarlo. No ha entendido nada, ¿verdad? Por otra parte, yo siempre he pensado que todas esas historias de psicología son cosas totalmente descabelladas. La formulación de aquella pregunta tan grosera y el ofensivo comentario posterior habían sido deliberados. Era una provocación y seguramente Olinda Mastro caería de lleno en la trampa. Sin embargo, la psicóloga se pasó un ratito mirándolo y al final una divertida sonrisa la hizo pasar de guapa a guapísima. No cuela, dijo. Montalbano también sonrió. Le pido disculpas. Aquella sonrisa recíproca generó un repentino cambio en la atmósfera, como si se hubiese disuelto la barrera invisible que hasta aquel momento los había separado. La verdad es que estoy furiosa. ¿Por qué? Porque cuando había conseguido ganarme la absoluta confianza de Laura, a sus padres va y se les ocurre llevársela a Roma. ¿A usted le parece extraño? Inexplicable y además casi con toda seguridad volverá a encerrarse en sí misma y el trauma enseguida se le quedará adentro, como un grumo no disuelto que... ¿A través de quién se ha enterado de que se habían ido? He llamado a los Monjardino para decirles a qué hora iría a su casa, y entonces el abogado me ha contado que habían tenido que irse. Si lo hubiera sabido antes, habría tratado de convencer a Lina, la madre, que es amiga mía. ¿Qué explicación le ha dado el abogado Monjardino? Que han llamado a su yerno urgentemente a Roma por un asunto relacionado con sus negocios. Pero digo yo, ¿qué necesidad había de llevarse a toda la familia? Podía haber dejado a Laura con su madre unos cuantos días más en casa de los abuelos. O sea que usted no ha logrado averiguar nada a través de la niña. Algo así. Por lo menos eso creo. Miró un instante al comisario con aire pensativo y después tomó una decisión. Venga conmigo. Recorrieron el pasillo hasta la primera puerta. Olinda Mastro la abrió y Montalbano se encontró en una espaciosa estancia con el suelo literalmente cubierto de juguetes de todo tipo, muñecas, caballos de madera, casitas de hada, osos de peluche, trenecitos, modelos de coches y aviones, pistolas espaciales y cientos de rotuladores y hojas de dibujo. Había también un coche de bomberos con escaleras de mano y faros. Siempre, ya desde pequeño, había deseado uno como aquel. Tuvo que reprimir el impulso de agacharse y ponerse a jugar. Entretanto, la psicóloga había sacado de un estante de madera unas cuantas hojas de papel de dibujo. Estos los ha hecho Laura. Por suerte tiene una extraordinaria capacidad para dibujar. Me los traje aquí para poder estudiarlos mejor. Mire. Montalbano miró y no entendió nada de nada. Rectángulos torcidos, líneas quebradas, algo que debía de ser un coche, algo que debía de ser un hombre, algo que debía de ser una pelota de colores. Levantó los ojos con expresión inquisitiva. ¿Poseen algún significado? Por supuesto que sí. Mire usted también esta hoja. ¿Qué representa? Parece un coche con cosas dentro. Exactamente, es un coche. Esto de aquí delante es el hombre que secuestró a Laura. Esto otro indica a la niña en el asiento posterior con su pelota, la que su abuelo le había pintado. ¿Y esta otra hoja?
Me parece que representa a la niña con la pelota, el hombre y el coche, pero... Diga, lo animó Linda. Creo que ahora la niña y el hombre están fuera del coche. Muy bien, así es. ¿No ve nada más? Sinceramente, no. ¿No ve que el hombre, la niña y el coche están todos en el interior de un rectángulo? Es verdad, pero ¿eso qué significa? Significa que están dentro de una habitación. ¿Una habitación? Sí. ¿Y cómo se llama la habitación que puede contener un coche? Montalbano se dio un manotazo en la frente. ¡Santo cielo! ¡Un garaje! Lo ha comprendido. Mire este otro, cronológicamente anterior al que acaba de ver. El coche estaba detenido delante de un rectángulo al lado del cual se encontraba el hombre. El rectángulo se había coloreado de gris con rotulador. Esa vez, el comisario no tuvo la menor duda. Esa es la persiana metálica del garaje que el hombre está abriendo. ¿Ha visto cómo ha aprendido en poco tiempo?, dijo Olinda, volviendo a dejar las hojas en su sitio. ¿Le apetece un café? Sí. Pues entonces quédese aquí jugando con ese coche de bomberos. Se nota que se muere de ganas. Lo llamo en cuanto esté listo. Bien por la psicóloga. Disfrutó de lo lindo con el cochecito, que hasta tenía una sirena que traspasaba los oídos. Por desgracia, enseguida lo llamaron desde el salón. Oiga, doctora, llámeme Linda y yo a usted lo llamaré Salvo. De acuerdo. ¿No ha conseguido averiguar por la niña qué hizo el hombre cuando ambos estaban en el interior del garaje? No, estaba justo empezando a abordar el tema, pero tengo cierta idea. ¿Cuál? Que no ocurrió absolutamente nada. La niña no sufrió la menor violencia, solo recibió un tortazo una vez. No sé cuándo. Yo puedo decírselo. Y le reveló lo que le había contado Monsignore. Por consiguiente, si Laura no hubiera hecho aquel intento de fuga, el secuestrador ni siquiera le habría propinado aquel tortazo, concluyó la psicóloga. A su juicio, preguntó Montalbano, ¿por qué secuestraron a la niña? A mi juicio no la secuestraron, dijo serenamente Linda. Montalbano pegó un brinco de caballo en la silla. ¿Pero qué dice? Lo que pienso. ¿Me ha preguntado mi opinión, sí o no? Si queremos utilizar las palabras adecuadas, la niña fue apartada, repito, apartada, aunque fuese a la fuerza de sus familiares, justo lo suficiente para que todo el mundo creyera que la habían secuestrado. La tuvieron durante algún tiempo en el interior del garaje de una casa de las inmediaciones. Por allí todas las casas disponen de garaje. Conozco el sitio. Coño, pero qué inteligente era aquella mujer que en aquel momento estaba cruzando unas largas piernas. Así se explicaba la singularidad de aquel presunto secuestro. Se trataba tan solo de mantener escondida a la niña durante algún tiempo, lo justo para que se pudiera pensar en un rapto. Y estaba claro que la orden que había recibido el secuestrador era no solo la de no causarle a Laura el menor daño, sino también la de evitar que otros pudieran causárselo, deliberadamente o no. Quisiera abrazarla. Se le escapó a Montalbano desde lo más profundo de su ser. Hágalo, dijo Linda levantándose. Como es natural, en la comisaría no encontró a Fazio. Seguramente había salido de caza en busca de las sociedades del americano. Recordó que los de la científica aún no habían dado señales de vida con el resultado de los exámenes de la ropa de Laura. Estaba convencido, después de lo que le había dicho Linda, de que los de la científica no descubrirían nada importante. Aun así, llamó solo por el placer de tocarle los cojones a Bani Arquá. Arquá, soy Montalbano. Permíteme felicitarte a ti, junto con todo tu equipo de colaboradores, por la prontitud y diligencia con que habéis atendido la petición de esta comisaría. Pondré todo mi empeño en informar detalladamente al señor jefe superior. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy hablando de la ropa de aquella niña que os mandé. Ah, eso. Sí, los exámenes los hemos hecho. ¿Puedo experimentar la íntima satisfacción de saber por qué no me los habéis enviado?
Montalbano, para enviártelos teníamos que hacer referencia a algo, ¿no crees? Ni que fuéramos un laboratorio de análisis privado. Me dejas de piedra, Arquá. ¿Cómo es posible que nadie te haya puesto al corriente? ¿De qué? Hubo un intento de secuestro de una niña que es la nieta de un destacado político. Bajó repentinamente la voz y la dejó reducida a un soplo. El asunto se mantiene en secreto. Se sospechan oscuras tramas. Hasta se habla de terrorismo. Por eso no podía constar nada oficialmente. Comprendo, dijo Arquá, bajando también la voz hasta convertirla en un soplo. ¿Quieres conocer los resultados? Sí, pero dímelos por teléfono. Nada por escrito, por lo que más quieras. Espera un momento. Bueno, pues... dijo Arquá al poco rato con un tono de voz todavía más sigiloso. Nada importante. En el vestido se han encontrado restos de salsa, mermelada, requesón y aceite de coche. La ropa interior estaba sucia de pipí. Debió de hacérselo encima. Ah, en la parte posterior del vestido había 3 cabellos masculinos, negros y nada más. Conservad bien esos 3 cabellos. Gracias, Arquá. Y silencio absoluto, te lo ruego. Pobre chiquilla, debía de haber pasado unos terribles momentos de angustia. Y en cuanto a las manchas de aceite de coche, eso no hacía sino confirmar la hipótesis de Linda. La niña había sido retenida durante algún tiempo en el interior de un garaje. A la mañana siguiente, cuando llevaba unos 10 minutos en su despacho, sonó el teléfono. «Dottori, está aquí el señor Bongiardino, que quiere hablar con usía personalmente en persona». Catarella seguía confundiendo la M con la B. Debía de ser el abogado Bongiardino. «Hazlo pasar». No era el anciano abogado, sino un cuarentón vestido con un caro traje a medida. Lucía un bigotito antipático y un valioso Rolex en la muñeca. Hasta el perfume de la colonia con que se había impregnado debía de ser muy caro. Para aquella ocasión se había puesto un rostro severo. «Soy Gerlando Mongiardino». El mujeriego, el que metía mano en la caja de la empresa, se había presentado voluntariamente, ahorrándole al comisario la molestia de ir a verlo. Montalbano le indicó por señas que se sentara, pero el hombre permaneció de pie. «Gracias, me voy enseguida. He venido solo para decirle que su manera de actuar me parece incorrecta». «¿En qué sentido?» «Usted, utilizando como pretexto un hipotético secuestro, acerca del cual no se ha presentado ninguna denuncia, que conste, ha ido a molestar a mi padre con preguntas que nada tienen que ver con la historia que le ocurrió casualmente a mi sobrina Laura». «¿Qué significa casualmente?» «Que Laura se perdió mientras estallaba el temporal, que alguien cuidó de ella, la llevó en su coche y la dejó cuando todo terminó». «¿Y por qué razón ese compasivo alguien la emprendió a bofetadas con ella?» «¿Se refiere usted al hecho de que Laura tenía una mejilla hinchada? Pero ¿quién le dice a usted que eso fue una bofetada?» «2 testigos». «¿Qué es lo que vieron?» Montalbano le contó punto por punto el relato de los Bonsignore. Al final, Gerlando Mongiardino esbozó una sonrisa. «Pero, señor comisario, piense un poco. Si alguien intenta salvar a una niña que se ha perdido y esa niña huye de su salvador, corriendo el peligro de acabar bajo las ruedas de un coche, ¿no sería posible que ese alguien perdiese momentáneamente la paciencia? Los señores Bonsignore creyeron que se trataba de un secuestro y, por consiguiente, todo lo que vieron lo enmarcaron en la óptica del secuestro. Sin embargo, las cosas pueden y tienen que verse desde otra perspectiva. Bien por Gerlando Mongiardino. Su explicación era de una lógica aplastante. «¿Usted ha leído alguna vez a Borges?», le preguntó Montalbano. «¿Eso qué es? ¿Un libro?», replicó molesto. Hay personas a quienes la pregunta acerca de si han leído un libro les resulta más ofensiva que el hecho de que alguien les pregunte si han tenido amistad íntima con Jack el Destripador. Usted perdone, pero dejando aparte el hecho de que sobre la desaparición de Laura yo tengo otra opinión, ¿cómo puedo llevar a cabo una investigación sin hablar con los familiares de la víctima?
¿Y qué tienen que ver con el presunto secuestro de Laura las preguntas que le ha hecho usted a papá sobre mi relación con mi cuñado Fernando? Porque necesito un cuadro general de la situación. Es más, aprovechando que está usted aquí, ¿quiere explicarme el motivo de esas disputas? De hecho, yo tenía el propósito de acercarme a la Vigamare para hablar de ello. Nuestras disputas siempre han tenido el mismo motivo: la dirección de la empresa de la cual mi cuñado y yo somos socios cada uno al 50%. Eso es todo.